7 de la mañana, 3 minutos en nuestros estudios. Aquí en Guayaquil está el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días con todos los televidentes. Bienvenido. Artículo 142, de acuerdo a la convocatoria que se va a aplicar en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me refiero al tema del juicio político. Informe no aprobado en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué realmente es lo que pueda ocurrir a juicio suyo? La ciudadanía tiene claro de que no hay fundamento alguno para el juicio. El presidente de la República no ha cometido peculado alguno. No existe ninguna prueba al respecto. Y eso ha sido dilucidado a lo largo de este proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cuál es la nueva etapa? Se ha convocado a la Asamblea Nacional para que decida si hay o no hay juicio. Y yo no tengo objeción alguna al respecto. Donde tengo mis serios reparos es cómo lo van a hacer. Ese artículo que se ha citado, el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no aplica. Porque lo que el pronunciamiento del Procurador General de Estado, que es bastante claro y vinculante, establece es que el informe no aprobado por la Comisión, pero sí motivado, es el antecedente para que los legisladores tomen la decisión de que exista un juicio al cual jamás le hemos temido. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de nuestro lado, porque no hay prueba alguna y porque el presidente no ha cometido. Tratar de llevar al presidente de la República en un proceso de juicio político que es agravado, no es simple como el de los ministros de Estado y sujetos a fiscalización como el artículo 131 de la Constitución, es absolutamente descabellado. Es decir, ya no lo van a juzgar a un presidente de la República con un informe motivado, que en este caso no fue aprobado, sino por una resolución que mañana pongan en el Pleno. Evidentemente no estamos de acuerdo. Ahora, esa resolución que pueda poner la Asamblea contradice lo que ha señalado en su momento la Corte Constitucional. Pero flagrantemente. ¿Y entonces qué hacer, ministro? Es un atentado contra el debido proceso. Y eso el ciudadano, el pueblo ecuatoriano tiene que tenerlo bastante claro. A eso es lo que estamos sujetos. Sin embargo, nosotros seguiremos defendiendo la inocencia del presidente de la República. Mañana se harán los argumentos del caso, más allá que no le tememos al proceso. Esa siempre fue la decisión del presidente de la República. Pero sí preocupa la forma tan simplista en que quieren llevar este proceso. Quiero que quede en la conciencia de los ecuatorianos llevar a un juicio político a un jefe de Estado en base a una resolución. Es decir, lo van a juzgar o lo quieren juzgar sin un informe que sustente la acusación. Por cuestiones netamente políticas, porque lo que buscan es tener primero los votos de esta mayoría simple, dicen, para poder tomar una nueva resolución, y los 92 votos para poderlo censurar y destituir. Es ese el tema dentro de la Asamblea, no hay otro. Una aplicación netamente politiquera. Ya a lo largo del proceso ha quedado demostrado que el presidente de la República no ha cometido peculado alguno en el caso Flopec. No hay caso. Nunca pudieron encontrar la prueba madre porque no existe. Solo por eso incumplieron largo el dictamen de la Corte Constitucional. Por eso es que estamos firmes, estamos seguros en cuanto a los planteamientos, en cuanto a los argumentos, en cuanto a que el pueblo ecuatoriano esté bastante seguro de que su jefe de Estado, que el presidente de la República, no ha cometido infracción o delito político alguno. Ministro, ¿qué puede hacer la Corte Constitucional si es que no aplica el artículo 142 de la Asamblea? ¿Podría tomar alguna decisión o no? Contra resolución, ellos tienen que hacer el seguimiento correspondiente, está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, la vigilancia y cumplimiento de su dictamen. Eso sí, previa resolución. Ya le digo, el tema jurídico pues ha sido totalmente vapuleado. En este caso queda también apelar a la ciudadanía, queda apelar a la racionalidad de los integrantes, de los que están participando en este proceso, y que sepan valorar el concepto del debido proceso. Esto no le hace nada bien a la democracia, nada bien a la estabilidad tan necesaria en los actuales momentos en que tenemos que afrontar grandes desafíos, los verdaderos enemigos de la sociedad, como es en este caso el crimen organizado. Esa racionalidad legislativa, ¿usted ha podido conversar con algunos bloques legislativos? Permanentemente han existido diálogos
con diferentes actores en el Parlamento ecuatoriano, tanto más que es parte de mi trabajo. Recordemos que hay leyes que hay que sacar adelante permanentemente, para lo cual se necesitan acuerdos mínimos, como por ejemplo, en los próximos días el pueblo ecuatoriano va a ver cómo existió un acuerdo básico, que importante, positivo, en torno a la reforma parcial a la Constitución por parte de muchas bancadas, para que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan intervenir directamente sin necesidad de estado de excepción para luchar contra este enemigo ahora interno que es el crimen organizado, para que vean que sí se puede trabajar en conjunto. Adicionalmente, obvio que siempre existirán diálogos. En los próximos días tiene que haber un cambio de las autoridades legislativas o designación de las nuevas dignidades legislativas, así que eso es lo más normal, lo más común en una democracia. ¿Nació todo esto chueco, jurídica y políticamente? Qué buena frase, maestro. La voy a aplicar. Chueco, de entrada, torcido, sin ningún fundamento. Y es más, veo a veces con asombro cómo algunos legisladores tratan de posicionar de que si no existen 104 votos, significa que ya han traicionado o que dan la espalda al pueblo. Señores, tengamos claro, queridos televidentes, los 104 votos que existieron hace unos meses fue para un informe del cual el caso Flopec, que es por lo que finalmente están enjuiciando políticamente al presidente de la República, no estaba. Y eso es importante recalcarlo. El caso Flopec, que está caído jurídicamente porque jamás existió prueba alguna, no fue ni siquiera motivo del análisis de la comisión de la Asamblea del mes de febrero pasado. Frente a eso, entonces, la política está, o los intereses políticos están jugando por sobre los intereses de los ecuatorianos, ministro. Los intereses politiqueros, porque la política es sagrada. Los politiqueros no les ha importado la estabilidad del país, no les interesa la certidumbre, no les interesa que haya confianza, no les interesa inclusive cómo va la economía del país, porque ya llevan 5 meses en esta cantaleta con tal de saciar apetitos voraces, cuando lo que tenemos que proponer, trabajar en conjunto, es defender la estabilidad democrática dentro de las diferencias, dentro de las divergencias, para enfrentar otros problemas, eso sí, reales y graves que tiene la sociedad ecuatoriana. Cuando uno ha entrevistado a algunos analistas jurídicos y constitucionalistas, coinciden que esto nació chueco, ministro, por eso se lo preguntaba, y realmente los ecuatorianos no terminamos de entender cómo algo que jurídicamente no tiene el sustento ni hay los méritos necesarios, podamos seguir en esta situación ya semanas, que parecería que solamente ese es el objetivo del país. Por culpa de los enloquecidos por el poder, que no les interesa hacer tabla rasa de la Constitución, de la ley y del sentido común, con tal de saciar sus apetitos. Pero el Ecuador es mucho más que eso, y en esa línea tenemos que trabajar. Permítame ir a otro tema, ministro, aprovechando su presencia acá. La situación de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, y específicamente lo del caso terrorismo, ¿cómo manejar esa situación? Yo lo que quiero salvaguardar en un hecho que creo yo que es casi inédito, es cómo las distintas funciones del Estado, Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, Defensoría Pública, hemos venido trabajando en mesas específicas para tener productos, reformas legislativas que nazcan de estos consensos, pese a las diferencias. Ya un primer avance fueron las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se presentaron hace unas semanas, para, entre otras cosas, jamás, de los jamases, limitar los derechos y garantías. Esa no es la posición, pero sí tener un marco claro para que, por ejemplo, el habeas corpus, que es una garantía importante, no se sobreponga ni modifique sentencias penales, no se involucre en el ámbito penal, que ha sido la salida para que criminales y politiqueros sentenciados puedan hacer fiesta o hacer un festín. En este caso, por ejemplo, también en la misma línea con el tema del Código Integral Penal, entre otras cosas, por temas de prevaricato. Entonces, lo que yo quiero rescatar, estimados televidentes, es que se puede trabajar en conjunto, ya se está trabajando de forma rápida en la Asamblea Nacional, y eso es bueno para el país, porque se necesita la articulación y la suma de varios integrantes, porque no hay una salida única, principalmente en materia de seguridad. ¿El apoyo de las Fuerzas Armadas es fundamental para la policía en estos casos? Vital, vital.
el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, la nueva misión ante esta amenaza que es interna, transnacional, que va en colaboración y coordinación permanente con la Policía Nacional para poder detener esta amenaza que tiene prácticas terroristas también del crimen organizado y narcotráfico, es fundamental para la sociedad. Tenemos que comprenderla, tenemos que apoyarla. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, tienen ahora una nueva misión que enfrentar. Es velar por la seguridad de los ecuatorianos, sí, ante esta nueva amenaza latente. Y para eso se aplica el uso legítimo de la fuerza, que es fundamental también. Hay el marco legal necesario, reformado últimas veces para tener más claro que nunca por qué la fuerza pública puede utilizar su armamento en defensa de la sociedad. Esto adicionalmente al respaldo político, al respaldo institucional, a la política pública que trasciende inclusive al gobierno nacional, como es la decisión del CONSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde está representado todo el Ecuador, toda la institucionalidad, de darle el soporte necesario para el accionar de lo que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional ante este grave problema que es el crimen organizado y sus prácticas terroristas. ¿Se le fue de las manos al gobierno el tema de la seguridad en el Ecuador o no, ministro? Es un problema grave, mucho más de lo que se pudo haber imaginado, que obedece ahora a que tiene que existir una política de Estado debidamente articulada. Y esa debe ser también el objetivo, es el objetivo principal y por los cuales debemos trabajar permanentemente, sin distingo ideológico. Por eso me sorprende que en vez de aunar esfuerzos en temas como este, que es la seguridad ciudadana, que para mí debe ser la base del acuerdo sobre lo fundamental, en lo cual nos pongamos todos los ecuatorianos a trabajar en conjunto, liderados obviamente con el gobierno, respetando también la institucionalidad y las diferencias que pueda haber, se dediquen a quemar tiempo y a satisfacer intereses personales que no le convienen al país. Es que esa institucionalidad parece que está quebrantada, ministro. Pero nosotros estamos para fortalecerla, no para minarla. Esa es la gran diferencia con los que quieren dinamitar todo, unos para pescar a río revuelto, otros para estar fuera del radar y otros para burlarle el pepo a la inmunidad. Porque le decía esto de alguna u otra manera, el esfuerzo que se puede hacer por parte de la fuerza pública en el tema de seguridad, pero si no hay una justicia que vaya acorde a lo que establecen las normativas claras, así de sencillo, y no aplicar lo que se tiene que aplicar por querer aplicarse en determinado momento, la situación no va a cambiar, ministro. Es un comentario absolutamente válido. Se lo hemos repetido en las mesas de trabajo al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Todos los esfuerzos, inclusive la entrega, inclusive la vida de los miembros de la Policía Nacional, como lo que pasó la semana pasada, no va a servir de nada si la justicia, si jueces aliados de la sociedad, no el crimen organizado, no sentencian, frenan la impunidad y dan un mensaje y una lección de que la seguridad de los ciudadanos y los intereses de la sociedad en pleno están por encima de estos delincuentes, de estos criminales y de estos terroristas. Es verdad, tenemos que trabajar en conjunto y tengo la confianza de que las cosas en ese sentido van a cambiar. Cierro este diálogo, ministro, primero agradeciéndole con la última interrogante. Si en la Asamblea pasa el tema del juicio político, lo censuran y lo destituyen, ¿qué hacer? Si en la Asamblea mañana llegara a pasar esta burda resolución que no tiene fundamento en el informe motivado que establece el procurador, el juicio continúa, como siempre se preveyó. Ahí no hay duda alguna y el presidente se defenderá y estamos seguros que saldrá absuelto de esta infame situación. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos.